Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este webinar del Foro de Cobertura de Crisis y IJNet Español, que ya desde este abril, un mes sumamente especial e importante para toda nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos varios cambios, cambios positivos donde nos estamos justamente uniendo, teniendo como nuestro hogar en la web de IJNet. Ahí al ingresar a jnet.es van a encontrar el botón del foro de cobertura de crisis, donde van a encontrar todo lo que fuimos desarrollando en estos 4 años, porque justamente nacimos en el 2020, en plena pandemia, respondiendo un poco a lo que era, y sigue siendo, ¿verdad?, la crisis de salud, y que de esa forma vayamos nosotros siguiendo, construyendo no solamente comunidad, sino también compartiendo experiencias, recomendaciones, becas. Ahora mismo estamos con el programa de Disarme Disinformation, que hasta el 5 de mayo todos y todas tienen tiempo para poder postular un proyecto innovador donde buscamos que tenga gran impacto para que justamente podamos combatir la desinformación. Pero antes de extenderme, quiero saludarles ya a nuestros panelistas. Ahí están el doctor Pablo González, ahí está Rocío López. ¿Cómo están? Bienvenidos y muchísimas gracias por decirnos sí a esta tarde. Gracias. ¿Cómo van? Muchas gracias. Muchas Gracias. Buenas gracias, encantado de estar tardes. aquí. Bueno, estamos también transmitiendo por la fanpage de Allinet, como cada encuentro, y les recordamos que esto van a poder encontrar también grabado en nuestro canal de YouTube y un recap en la web de Allinet. Y bueno, sabemos que en las últimas semanas la enfermedad del dengue ha tenido como un avance sin precedentes en comparación a años anteriores y en muchas de nuestras regiones acá en América Latina. Y a 4 años de que la pandemia del COVID-19, que hablábamos hace poquito, cambiara drásticamente todas nuestras vidas y emerja justamente esa pregunta de cómo afrontar responsablemente desde nuestra labor una cobertura periodística de una enfermedad con características distintas, que va mutando, que va como dando esos cambios, pero que también puede suponer una amenaza, ¿verdad?, a la salud humana. Y por eso es que tenemos este panel de lujo para escucharles, para poder evacuar dudas. Pueden dejar también sus consultas en Facebook, también pueden dejarlo acá en el chat o en la cajita de Q&A para poder ir compartiendo. Y les presento, bueno, estamos con el doctor Pablo González, es el inmunólogo, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, IMIL, de justamente Chile, y académico de la Universidad Católica de Chile. Por otro lado está Rocío López. Ella es productora, editora, reportera, conductora de varios espacios informativos y de programas especializados en temas de salud, y actualmente colabora en UDGTV, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, precisamente como reportera especializada en salud. Es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y cuenta con un podcast llamado Pregúntale a Rox. Enseguida te vamos a preguntar, Rocío. Y nada, les invito a Claro que compartir sí. esta conversación, este webinar, a sus compañeros, a sus colegas con las etiquetas Foro de Crisis y Allinet Español. Y bueno, ¿qué tal? Si empezamos ya con Pablo para poder saber, doctor, el panorama general, un poco de nuestra situación de las Américas, que no tenemos esta misma intensidad de casos y casos graves de dengue en nuestras regiones, ¿verdad? Si nos puede comentar un poquito ese panorama. Sí, claro, bueno, la situación actual, como bien lo han cubierto los medios en los distintos países de la región, de forma muy detallada y exhaustiva, la situación es bastante preocupante. A grandes rasgos, se observa que a lo que va de la fecha, en muchos casos ya se cumplen los valores o números totales de casos, tanto de dengue como de muerte por dengue, que ocurrió el año pasado. O sea, significa, por ejemplo, que a la fecha de hoy, no sé, en Brasil ya se ha superado con creces el número de casos de dengue que ocurrieron en la totalidad del año anterior. Lo mismo con las muertes. Incluso en muchos escenarios el número de muertes o el número de casos de dengue ha aumentado significativamente al doble, en algunos casos más dramáticos, en otros porcentualmente, pero aún de manera muy significativa.
Esto da una proyección para el año desfavorable, una proyección de que nos vamos a encontrar nuevamente con valores récord de casos de dengue y casos de muerte por dengue. Muy probablemente hay proyecciones que son en algunos casos más optimistas, otros más pesimistas, pero sin duda ya hemos superado las cifras del año 2023. Entonces este año no va a ser un buen año en términos de dengue en la región. También tenemos casos particulares como Chile, que habitualmente no está acostumbrado, el dengue no es un tema, ha sido muy sorpresivamente el que ha aparecido como un tema en los medios. No tanto tal vez por la aparición de casos de dengue, que en su mayoría son importados por personas que viajan a países de la región con dengue y luego caen enfermos en el país, pero principalmente por el hecho de que el vector se ha encontrado ahora de manera muy presente en el territorio nacional, en el continente. De hecho, se encontró hasta anteayer, a menos de 100 kilómetros desde la región metropolitana. Ha traído preocupación porque este vector habitualmente no está en esta región, no está en el país, menos en esta región, y por tanto preocupante. Por otro lado, también el caso específico de Chile, si bien en el continente no hay casos autóctonos, sí los hay en la isla Pascua, donde en los últimos años también había ocurrido muy pocos casos autóctonos, ahí sí ocurren casos autóctonos. El mosquito está presente del año 2000 y nuevamente hay un aumento de casos que preocupa y que, en el fondo, nuevamente un país que habitualmente no trata mucho el tema de dengue, está siendo un tema importante por la preocupación que hay aquí y por cómo se está dando esta epidemia en la región. Y justamente ante estas nuevas oleadas, porque siempre se decía, bueno, después ya me vas a aclarar, Rocío, que tenés ya varios años cubriendo no solamente este tema, sino varios dentro del ámbito de salud, de que era un problema de países subtropicales, ¿verdad? Donde había como mucha lluvia, así como, no sé, Brasil, Paraguay, Argentina, más o menos esta zona y el Caribe, y no en otros países, ¿verdad, Rocío? Ujú. Sí, de hecho, en algún momento un secretario de salud o ministro de salud, como le llaman, dijo, bueno, pues este mosquito dejó de ser solo de la costa. Aquí en Jalisco era donde se presentaba, sobre todo en municipios costeros. Aquí tenemos Puerto Vallarta, tenemos Barra de Navidad y bueno, muchos municipios que colindan, por ejemplo, con Nayarit, que también, y con Colima, que también son costa. Entonces ahí es donde se veía el mosquito, donde se veían los casos, pero de 15 años a la fecha ha estado, pues ahora sí que rompiendo las barreras el mosquito y algún secretario de salud les dijo, el mosquito ya trae suéter, porque antes también solo se presentaba en temporadas de calor y frío, Exacto, perdón, sí, y de lluvia, lluvia, calor sí. y lluvia. Ahora tenemos dengue todo el año. Aquí en Jalisco, por lo menos, tenemos dengue todo el año. Hay zonas, obviamente, que son pues de mayor eh, eh, pues contagio, ¿no? Por ejemplo, Cancún, por ejemplo, toda la Riviera Maya, todo lo Veracruz, todas las zonas que están con agua, ¿no? Que están con costa cerca, eran típicas. Bueno, pues ahora en el centro de la ciudad, en el centro del país, hay dengue también. O sea, todo el país tiene dengue todo el año. Ahorita, se supone que apenas estamos empezando con el calor, aunque son unas temperaturas infernales, pero ya las empezamos a sentir. Ahorita hay más ya estábamos rebasando los 10,000 casos y llevamos apenas 4 meses del año. Quiere decir que no hemos dejado, o sea, en lo que va del año. Pero, por ejemplo, el año pasado también tuvimos dengue. Fue menor, el antepasado también fue menos, pero, por ejemplo, en el 2019 fue un repunte, pero importantísimo, grandísimo de dengue, sobre todo en Jalisco. Esto es algo que les llama mucho la atención a los entomólogos, que son los que estudian a los bichos, a los pues, insectos, ¿no? A los moscos. Es lo que llama la atención a los infectólogos. Dicen, bueno, ¿qué pasa? Que Jalisco estaba en el primer lugar, incluso más que, por ejemplo, que la Riviera Maya o más que Los Cabos, que también es otra región de dengue, o que Chiapas, que es otra región también de mucha humedad, de mucha selva, y también el sistema de salud es menor y por eso también hay mucho caso y mucha muerte.
Entonces decían, ¿qué pasa? Bueno, pues el mosquito está mutando y ha mutado y se ha adaptado. Ahora ya la zona metropolitana de Guadalajara, o sea, sus 5 municipios son los que tienen mayor cantidad de dengue de todo el estado, incluso de la costa. Entonces, esto sí es muy importante. Y también el reingreso de nuevos serotipos, que esto es otro problema que ya el doctor nos lo dirá. Pero, por ejemplo, aquí en México tenemos los 4 serotipos de dengue. Y en este momento tenemos el serotipo 3, que es el que está causando mayor, o sea, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, pero la reintroducción del tercero está poniendo en riesgo a las personas y, por ejemplo, en este momento tenemos de estos casi 10,000 casos, son 9,000 y cacho, pero cerrémoslo en 10,000 porque pues ya no tardan en dar a conocer los nuevos números en estos días. Hoy o mañana los dan, siempre en jueves o viernes, la Secretaría de Salud Federal. Y entonces ahí la mitad de los casos son casos de dengue no grave, pero la otra mitad es de dengue grave con signos de alerta y casos graves. Entonces quiere decir que estamos manejando un altísimo riesgo de empeorar los casos de dengue en la región, por lo menos en México, ¿no? Entonces, sí, ha sido una adaptación del mosquito que no se había visto y cada vez, pues ya rompió también incluso hasta la altura. Ciudad de México, que es una ciudad que está muy por arriba del nivel del mar, bueno, pues hay mosquito de dengue y eso es algo que ha llamado la atención de la comunidad científica. Mm. Y esas diferencias, doctor, que justamente mencionaba Rocío, de los tipos, tiene mucho que ver también con la gravedad o la región donde muta o está ahí el mosquito. Bueno, este virus tiene una particularidad, que es que, como bien indica Rocío, hay 4 serotipos distintos, fluctúan en su presencia en los países, habitualmente son bastante estables las presencias de algunos, pero debido a viaje, por supuesto, y a la expansión de casos importados de nuevos serotipos, se han introducido otros serotipos en esas poblaciones. Y el riesgo que tiene ello, en particular con este virus, es que una exposición inicial al virus, en muchos casos, poca gente lo sabe, pero puede ser asintomático. De hecho, algunos reportes indican que solo un 25% de los casos de infección con el virus dengue son sintomáticos. Hay otros estudios que proponen más, es bastante variada la gama de rango de efectos sintomáticos, pero eso rompe un mito que habitualmente se cree que en todos los casos uno tiene síntomas. Entonces, esa primera infección habitualmente puede ser bien controlada, puede o no tener un cuadro febril, en el fondo puede requerir un poco de apoyo con analgésico, pero generalmente es bien controlada. El problema viene justamente viene con más gravedad, más riesgo cuando exponemos a una segunda infección y ahora con un serotipo distinto. En ese escenario, que son muy complejas y que en algunos casos, más frecuentemente que con una infección única, pueden llevar a este dengue severo, este dengue que requiere en fondo de un apoyo clínico que conduce a hospitalización y que es causante del famoso hemorragia inducida por dengue y que da lugar a casos fatales. Pero igual de todos modos, es importante recordar que esos casos fatales son bastante menores en cifra a los números de casos infectados. O sea, para minimizar también, disminuir un poco el temor poblacional. Si me han diagnosticado con dengue o hay una región con dengue, vi que me picó un mosquito, en el fondo con características de la Aedes aegypti, las chances de conducción a muerte no son altas. De hecho, bordean el 0,05%. Es bien baja. En la mayoría de los casos asintomáticos, en algunos casos puede ser más severo, pero controlable en la casa. Casos más severos aún, más dramáticos de reexposición o de condiciones previas, hospitalización, y en muy bajo porcentaje de casos, si eso no es bien abordado, no se puede hacer mucho para tratar esa sintomatología, eventualmente conducir a la muerte. Eso es muy importante Mm. transmitirlo porque se puede dar la falsa idea de que es un virus altamente letal y generalmente no lo es. Y también podemos conversar después de que probablemente, y ya se está explorando, se están introduciendo vacunas contra este virus. En Brasil ya están haciendo estudios de validación de vacunas existentes que están aprobadas en población pediátrica, se están validando ahora en población adulta y es muy probable que en el corto plazo ya tengamos estas herramientas para prevenir estos casos graves y esto se empieza a masificar en la región y nos dé una herramienta, una tremenda herramienta para prevenir estos casos O sea, severos. que tuvo que venir esta oleada de dengue para que podamos avanzar con eso, porque en tiempo Sus- récord, Sucede.
es que en tiempo récord tuvimos la vacuna contra el COVID. COVID. Sí, Entonces, no, pero esta vacuna, dejar claro, perdón, tal vez que esta vacuna sí existe hace bastante tiempo, había sido validada en todos sus estudios correspondientes con la clásica prolongación, duración de estudios que es muy larga, se había validado hace un tiempo, simplemente no habrían ocurrido brotes de dengue tan significativos que requiriesen su implementación y su implementación en adultos, porque estos virus afectan, no lo hemos mencionado, afecta principalmente de manera más severa a población pediátrica justamente y a mujeres embarazadas. Entonces las vacunas iban enfocadas a esa población, estaban validadas hace bastante tiempo, pero los brotes no eran tan significativos como para implementarlas, y menos en adultos, lo cual sí está ocurriendo ahora y por tanto significa la implementación en esta otra población. Y solo recordar que es cierto que a veces se requieren, o en el fondo en estos contextos de epidemia, se da el escenario donde se puede ver la real eficacia de estas vacunas y poder implementarlas de forma más masiva. Ocurrió lo mismo con ébola, por ejemplo, que también vacuna existe contra ese virus que era altamente letal, y justamente en el contexto de epidemias se pudo reforzar la seguridad que era conocida en estudios clínicos, pues se pudo reforzar en el mundo real su eficacia y su beneficio de implementación. mira. Rocío, no sé si quieres sumar algo Sí, para en la eso siguiente quedé antes. pensando porque ciertamente hubo aquí, por lo menos en México, la intención de poner, digamos, como hacer un programa piloto de la vacuna, pero aquí se detuvo esa posibilidad porque decían que los estudios indicaban que primero tenía que ser una persona que estuviera confirmada que previamente había tenido dengue en esa vacuna que estaban queriendo aquí probar. Y después que no protegía contra todos los serotipos, contra todos los 4 serotipos. Entonces, por eso se frenó aquí en México esa posibilidad de crear o de realizar ese programa piloto de dengue. Si bien, como dice el doctor, es cierto, a pesar de que tenemos 9,000, casi 10,000 casos, tenemos si acaso 9 muertes, si mal no recuerdo, pero lo que nosotros vivimos, por ejemplo, en el 2019 fue un pues incremento exponencial de casos y de mucha gente que acudió a los servicios de salud y que incluso se crearon así como áreas COVID, se crearon áreas para atender a pacientes con dengue, porque sí eran con dengue grave en el 2019, con signos de alarma y con dengue grave. ¿Por qué? Porque los signos de alarma, por lo menos aquí, después de esta reclasificación que se hizo por la Organización Panamericana de la Salud, de que ya no era dengue hemorrágico y dengue no grave, ¿verdad? O dengue clásico, que así se llamaba antes. Ahora ya hicieron esta otra clasificación. Ujú. Bueno, pues aquí en Guadalajara sí se realizó porque incluso se hizo una campaña masiva para dar a conocer digamos, los síntomas que no relacionábamos con dengue. Porque antes decíamos, bueno, si tengo dolor de huesos, dolor de cabeza, detrás de los ojos, es dengue clásico. Hasta nosotros mismos nos autodiagnosticábamos, ¿verdad? Pero si tengo hemorragias en las encías, si tengo moretes, tengo que ir al hospital. De otra manera, no voy al hospital. Pero ahora, con esta nueva clasificación, obviamente sí, si tienes dolor gastrointestinal, si tienes vómitos recurrentes, etcétera, porque todo esto provoca también el dengue o el dengue con signos de alarma que nos han ido pues educando en este sentido. Bueno, entonces ahí sí la gente pues empezó a acudir, pero o sea, mucho, mucho justamente por esto, porque era diarrea que no cesaba, o vómito o dolor intenso, casi como una apendicitis. Entonces la gente empezó a decir, entonces es dengue. Y por eso empezaba a acudir a los hospitales. Ciertamente no es como dice el doctor, un virus letal, tan letal, tan letal, pero Ok, en sí causa escala. estragos, exacto, y en el sistema de salud pues sí, lo colapsó en algún momento. Recuerdo haber ido a las salas de urgencias con la gente afuera, pasándola muy mal. Y bueno, pues todo esto porque pues la gente empezó a notar que había otros síntomas de dengue, no los clásicos que siempre nos habían dicho, ¿no? Sí, es que de hecho que este último año más hacia el sur sentimos que nos golpeó mucho más el dengue, porque ya estábamos como acostumbrados a un cierto nivel de gravedad, pero ya teníamos, o sea, tenemos a mucha gente en terapia intensiva por eso.
y una cantidad de Sí, cosas, o sea, empieza a escasear. En Argentina teníamos casos que escaseaba los repelentes, no dejaba de llover allí, entonces nos encontrábamos así como situaciones bastante alarmantes, ¿verdad? Y que era así Mm. como, ok, está mutando demasiado rápido este insecto. siempre voy a hacer ahí la salvedad. Bueno, también la aclaración de que no, tampoco no es un virus que mute tanto, pero sí, en fondo, vemos estos mayores números de casos que están por diversos factores eh, climáticos, personales, en fondo de epidemia, de contexto de este mosquito que reparte la infección. Yo quiero hacer el punto más, reforzar el punto de Rocío, en fondo de que la preocupación en torno a estos virus a nivel del sistema de salud, por supuesto, están con importante foco en evitar los casos de muerte, evitar los casos de dengue grave, pero también junto con ello es evitar la saturación del sistema de salud. La saturación del sistema de salud por casos de dengue, aunque no sean severos, pero que merecen atención, significa que se tienen que desviar capacidades hospitalarias para atender estos casos, que requieren atención, sin duda. Son casos de atención justificada en el hospital y eso le quita en fondo atención a otras patologías o satura el sistema en una incapacidad de poder atender adecuadamente a todos los individuos que tienen las distintas enfermedades, los distintos casos de, de afecciones que en el fondo de los cuales son capaces el sistema hospitalario. Entonces lo que empieza a ocurrir es que con estos casos aumentados de dengue empieza a saturarse el sistema y empieza a ser ineficiente el tratamiento y empiezan a haber falencias en la capacidad de atender todos los casos necesarios. También reforzar también un poquito o detenerme en el punto de las vacunas, de lo que comentaba Rocío. Efectivamente, eso de que la vacuna anterior la primera que se hizo más bien pública de disponibilidad para el dengue era una vacuna que requería justamente una confirmación eh, previa, molecular del laboratorio, de una exposición previa al virus. Entonces, tenía una especificidad, una particularidad en fondo que requería de este prediagnóstico. Ujú. Actualmente, y por suerte en el muy reciente tiempo, hablando de a fines del año pasado, ha aparecido una nueva vacuna que se viene trabajando, como decía anteriormente, hace muchos años, con todos los estudios clínicos, fase 1, 2, 3, con sus extensiones más encima frenadas por la pandemia, porque tuvieron que, cuando se retrasaron producto de ese enfoque que hubo hacia COVID, pero con todos esos estudios, esas vacunas finalmente, afortunadamente, están llegando a la luz, a la aprobación de las agencias regulatorias en el mundo. Y son algunas de hecho las que se han estado implementando ahora recientemente en Brasil y para las cuales, de hecho, Brasil ya ha hecho un compromiso de compra de una cantidad enorme para justamente poder vacunar a una porción de la población. Es una vacuna nueva, entonces también no está masificada, no está en disponibilidad de los millones que requiere un país de la magnitud de Brasil, pero sí va a poder enfocar esta vacuna principalmente en aquellas poblaciones de mayor riesgo que requieren este profiláctico y en fondo que evita la, la infección grave. También en paralelo, y coincidentemente, y digo entre comillas coincidentemente, porque se aborda también un punto de una de las preguntas que nos hace una persona que nos está viendo, eh, países como Brasil también habían enfocado hacia años ya, si no décadas, esfuerzos hacia la creación de una vacuna contra dengue, sabiendo que esto es un problema, fondo regional, un gran problema a nivel país también que requiere de una solución idealmente también generada desde el mismo país, en fondo resolviendo cada uno de nuestros problemas. Chile también quiere hacer vacunas para, tenemos virus que son particulares nuestros. Cada región, cada país en fondo tiene a veces particularidades de virus que solo nos afectan a nosotros y en el fondo el más interesado en buscar una solución somos nosotros. Entonces Brasil hace años también venía trabajando en una vacuna contra el dengue, la cual coincidentemente, y aquí el comentario de nuestra auditora, en proyección justamente del incremento de los casos de dengue, justamente en visión de que hay cambios climáticos que están favoreciendo la instalación permanente del mosquito en las distintas regiones, se proyectó este desarrollo, este esfuerzo de generar una vacuna que en la actualidad tiene muy buenos resultados, está a puertas, realmente a puertas de su aprobación o su implementación y va a ser nuevamente una tremenda herramienta que va a poder proteger de manera sumamente significativa estos casos de dengue grave, no solo en Brasil, sino que esperamos también en toda la región. Mm, interesante, mira. Nada más quiero decirles exactamente, estoy viendo el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. En el momento, hasta el momento, la semana 15 del año, tenemos en México 10,291 casos y
y 14 muertes confirmadas ya. Pues es pequeñito, ¿verdad? Comparado con la cantidad de casos, pero sí todo este problema que crea alrededor. Pero bueno, nada más quería especificar. Y justamente sobre eso, Rocío, de cómo informamos de manera más equilibrada sin contribuir a generar mayor alarma, que es lo que insta el doctor y lo que ya estuvo diciendo, ¿verdad? A la población, pero sin minimizar lo que está ocurriendo, ¿verdad? O sea, cómo desde nuestro rol, eh, igual estemos o no dentro del tema de salud, cubriendo temas de salud, pero que también estamos modo salud, ¿qué podemos hacer, ¿verdad? Para poder informar de manera más equilibrada esto. Sí, y justamente el buscar a los especialistas para que nos sientan los pies sobre la tierra. Ciertamente, a veces me dicen, bueno, es que los medios siempre buscan pues un titular que mate, ¿no? Un titular que atraiga la atención. Pues sí, pero no necesariamente debe de ser un titular que vaya a provocar pánico en la población, ¿no? Yo creo que la pandemia por COVID-19 nos ha enseñado mucho también. Digo, aquí en Jalisco tuvimos también una epidemia importante de influenza y dengue en el 2009. Y ahí justamente, pues fue cuando nos empezamos a especializar las reporteras y los reporteros que cubríamos la fuente de salud en ese tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues justamente buscar fuentes oficiales, buscar información de primera mano con los especialistas. O sea, lo importante para los medios de comunicación para cubrir esta epidemia y todas las pandemias que nos vamos a encontrar, pues, porque bien dicen los infectólogos, hay que prepararnos para la siguiente, ¿verdad? Lamentablemente, por supuesto. Pero sí, hay que buscar a un buen infectólogo, hay que buscar un buen virólogo, hay que acercarnos a las universidades. Afortunadamente tenemos universidades pues, de prestigio en toda Latinoamérica. Está la Universidad Católica de Chile, por supuesto, en la Universidad de Guadalajara, los hospitales civiles de Guadalajara que hacen investigación. Este es uno también de los fuertes de la Universidad de Guadalajara y de los hospitales civiles. Entonces, hay que acercarnos a ellos. Los reporteros, los periodistas, hay que especializarnos. O sea, insisto, con el paso de la pandemia de COVID se demostró, quedó otra vez que tenemos que especializarnos y verificar antes de hablar. Porque recuerdo perfectamente, nosotros aquí en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara se creó un programa especial para hablar de coronavirus. Y fue un programa muy interesante porque fue un programa que tuvo mucha repercusión a nivel Latinoamérica. Teníamos colaboración con muchos medios de comunicación de toda Latinoamérica para poder nutrir este programa. Ahí me acuerdo perfecto que hubo una noticia de un canal de televisión aquí en Guadalajara, de televisión abierta, de televisión comercial, en la que decían, les estoy hablando a la semana, no, a los 15 días de que estábamos encerrados. Empezó a decir que ya estaban trabajando en una vacuna y que en breve iba a estar en una vacuna. Entonces me llaman y me dicen, oye, como para verificar, ¿no? Oye, Calle, hay una vacuna, ¿dónde está la nota? No, a ver, espérame, ¿cuál vacuna? O sea, ni siquiera conocían todavía el ADN del virus y ya estaban hablando de una vacuna, o sea, como para que calmara a la gente, que no pasa nada, etcétera, ¿no? Que hay que recordar que también hubo muchos sesgos políticos, por lo menos aquí en México, en torno a esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que, pues obviamente tuvimos que verificar, o sea, yo hablando a mis contactos, afortunadamente tengo muchos años y con muchos muy buenos amigos, investigadores, médicos, a los que inmediatamente les llamé, que están muy conectados en cuestiones de, pues, que pertenecen a colegios internacionales, a colegios latinoamericanos, de infectología, de virología, etcétera. Por ejemplo, el doctor José Ángel Regla Nava, un doctor virólogo, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, también un infectólogo de muchísima importancia y trascendencia. Y pues inmediatamente llamarles para preguntarle, oiga, doctor, está surgiendo esto. A ver, permítame, antes de decirme no o sí,
se metían ellos pues a sus cuentas, que ya el doctor nos platicará, porque tienen los médicos también pues sus vías de ver, ¿no? Sus estudios. Yo también me metí a revistas de ciencia, de science, de nature, o sea, yo de verdad estuve buscando por cielo, mar y tierra y dije, no, a ver, esto no es cierto, esto no es verdad, no puede ser. Y bueno, pues ya, obviamente se desmintió esa noticia, obviamente nosotros no la transmitimos, la desmentimos a través de redes sociales, entonces ahí fue claro, como decir, a ver, los reporteros, los medios deben de tener como una unidad de checklist, de decir, sí, de verificación, de sí es verdad, sí se puede comprobar, y otra, pues de que sea gente que sepa de lo que está hablando, ¿no? Porque a veces tratamos a los virus como si fueran bacterias, decimos que las bacterias son virus, entonces sí hace falta que los medios tengamos esta especialización y justamente esta especialización nos hace no ser alarmistas, nos hace ser útiles para el gremio médico, por supuesto, para la educación en salud de la población y pues de nosotros mismos, ¿no? Al final de cuentas. Ay, no te Totalmente, escucho. Ah, ya, no te totalmente. escuchaba. Y sumando un poco a eso, aprovechando ya, doctor, ¿qué otras fuentes tenemos que tener en cuenta? Nosotros insistimos mucho en esto y muchos nos van a decir que somos disco rayado, pero siempre queremos insistir y escuchar de los profesionales de la salud que nos digan, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuentes médicas o científicas que más recomiendan, ¿verdad? Que más nos recomiendan a nosotros para ir y consultar, ¿verdad? Más allá de lo que ya nos estaba diciendo Rocío, ¿qué otras fuentes tendríamos que tener ahí en la mira, especialmente para poder recabar información sobre este tema de dengue, ¿verdad? Sí, bueno, sin duda el acceso a información es clave para poder comunicar de forma oportuna y en el fondo dar directrices de acción. Ahora, esa información está muchas veces escondida, está en Recoveco, está en sitios especializados, como bien decía Rocío, y muchas veces sin querer puede estar la tentación de rápidamente googlear algo, tomar la primera información y replicarla. Y eso ha llevado efectivamente a errores en que se replican la información equívoca y se amplifican rápido. Entre más equívoca, por supuesto, más se amplifica porque más dramática la diferencia de lo que es el dato oficial. Y por tanto, sumamente importante es siempre restringirse o partir la base de informaciones Era. oficiales. Yo desde el punto de vista de mi análisis siempre parto con análisis desde el punto de vista o base de fuente de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Tiene sitios en diversos idiomas muy sólidos en información de base que también se actualiza. También si uno busca fechas es posible encontrar datos actualizados. El mayor temor de algunos es que esta información sea muy antigua, en fondo pensando que como son organismos tan grandes, son informaciones que están estancadas hace tiempo, pero la verdad, la OMS hace el ejercicio de ir actualizando información de forma muy continua. Y lo ha hecho, yo creo, sobre todo luego de la pandemia, en donde se demostró la importancia de contar con información en lo más tiempo real posible para que los mismos, en fondo, estados puedan tomar decisiones no solamente locales de su información, sino que también información de los vecinos. Eh, Hay que recordar también que tenemos la fortuna de tener un organismo, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, también es una súper buena fuente de información, también replican muy bien ellos información relevante, información actualizada, también con recomendaciones incluso para los distintos estados de la región en función de la evolución de distintos casos, distintas enfermedades. Luego, por supuesto, a nivel de cada país, ahí va a depender el fondo de la agencia en el tiempo. Ocurre también, no sé, acá en el caso de Chile, por ejemplo, también se involucra el Instituto de Salud Pública, también da información muy relevante, por supuesto, en línea con el Ministerio de Salud y con sus recomendaciones e informaciones importantes. Esto va a depender, como digo, de cada país. Van a haber países donde la información del gobierno regional puede ser una información actualizada porque proviene de la información directa del gobierno regional de los casos, por ejemplo, etcétera. Y luego, tal vez como una última recomendación de una fuente de información, en fondo
no Naciones Unidas, no organismo local, al cual yo al menos recurro y sé que otros colegas recurren de forma muy frecuentemente, es del CDC, el Center Mm. for Disease Control de Estados Unidos. Es un muy buen sitio, muy rico en información, muy completo, muy actualizado, también en sintonía con la FDA siendo la agencia regulatoria de Estados Unidos en términos de aprobación de medicamentos, vacunas, en el fondo que son muy relevantes en este ámbito. Entonces están muy conectados, muy al día y esa información también está en inglés y en español, así que es sumamente relevante. Hay un equivalente también europeo de la FDA, que es la EMA, y que también es relevante porque informa también sobre las aprobaciones de esa agencia regulatoria europea en términos de qué vacunas están aprobadas, qué medicamentos, para qué poblaciones, con qué efectos, no sé, observados de eficacia, etcétera, etcétera. Sí, son fuentes, yo creo que uno no debe dejar de visitar ante casos como lo que encontramos en este del dengue, como información de base robusta, que va a ser realmente bien referenciada. Fantástico. Y ya más o menos lo hablaste, doctor, pero igual me gustaría leerlo y para que puedan respondernos. Verónica nos dice que, bueno, obviamente que el dengue se trata, previene, comunica y combate desde el punto de vista de la salud. Y por lo general falta un análisis que incorpore el factor cambio climático. ¿Trabajan ustedes con equipos interdisciplinarios? Consulta ella. Bueno, en mi caso particular, yo soy en especialidad en la inmunología, mi subespecialidad, en el fondo tenemos, nos vamos metiendo en distintos nichos, es la interacción entre patógenos hospederos. eh, con, en el fondo, distintos patógenos. Como les digo, en Chile el dengue no es un virus común, no es un virus que en el fondo hayamos estado acostumbrados, que como en otros países de la región, que lo ven todos los años, lo ven todos los días. Como tú eh, ves. y y por tanto, no es un problema aún que se aborde de forma agrupada en Chile. No me cabe duda, sí, como mencionaba anteriormente, que sí se hace con esa visión que plantea Verónica, ¿cierto? ¿Quién plantea la pregunta? Que plantea Sí, Verónica. Verónica. Verónica, sí. Verónica, que en proyectar las consecuencias en fondo del cambio climático, como considero yo lo ha venido haciendo Brasil. Esta vacuna que mencionaba es fabricada en Brasil por institutos de desarrollo de medicamentos y de vacunas, en particular la vacuna que mencionaba de Butantan, el Instituto Butantan, instituto que jugó un rol muy importante también en la disponibilidad de vacunas contra COVID. En el fondo hay estados que se están tomando estos problemas desde la visión interdisciplinaria en función también de sus necesidades, sus problemas y la proyección que se está teniendo de cómo evoluciona el ambiente, cómo en fondo va cambiando el escenario. Una última cosa en ese ámbito, hay cosas igual que son impredecibles. En el fondo, la entrada hacia el Amazonas, la entrada en general hacia la selva, ¿cierto? La depredación del bosque, nos va a traer nuevos riesgos también porque hay virus ahí que están hace miles de años, en los cuales el humano simplemente no los ha enfrentado porque nunca ha estado en ese nicho. Estamos ingresando a esos nichos y estamos empezando a descubrirlo. El coronavirus nos dio una buena advertencia de eso, de que es importante estudiar todos estos virus que son muy raros, que dan en el fondo enfermedades muy poco frecuentes. Por muy poco frecuente que sea, hay que estudiarlos, hay que aprender más de ellos para que cuando llegue eventualmente, ojalá no llegue, ese momento donde uno de esos virus puede saltar al humano y transformarse en una patología asociada al humano, que tengamos el conocimiento, la experiencia, la expertise para poder abordarlo con herramientas como por ejemplo vacunas. No sé si quieres sumar algo, Rocío, o para... Sí, ahorita que decía el doctor, yo en lo personal he dado esta posibilidad del cambio climático recién, ¿eh? O sea, yo creo que la adaptación del mosco a a la altura, a la temperatura, a climas seco. O sea, es extremadamente seco. Ya en temporada de lluvias, pues bueno, hay bastante humedad, pero se va la lluvia y es seco. Entonces, no se explican cómo se ha adaptado. Entonces,
Ahora es que ya de unos años para acá, yo creo que unos 5 años, empezaron a decir, es que esta adaptación del mosco es por el cambio climático. Entonces ya se ha ido introduciendo, me parece a mí, más este discurso en la comunicación o en el mensaje justamente de la prevención del dengue, ¿no? Y ahorita les quiero comentar, me pasaban un dato que, por ejemplo, ahorita hay hablando justamente de toda esta problemática, de lo que decía el doctor de estos virus ancestrales que están ahí escondidos y que los estamos despertando y avispando y sacando de sus lugares. Está por ahí un reporte de un virus que es el oropouche, doctor, que también es transmitido por una picadura de mosquito, pero es una enfermedad zoonótica. Veto a saber, decimos nosotros, de qué animal sea que lo contagia al mosco y el mosco nos lo contagia, ¿no? Ahí está la muestra de un nuevo virus, Claro. ¿verdad, doctor? Y Sí, de hay muchos mosquito por otros virus. mosquito. Ujú. Sí, Sí. sí. No, sin duda, hay Ah, muchos otros virus que se dan en baja frecuencia, fiebre Junín, no sé, machupo en Bolivia, que uno casi ni lo escucha, ni lo ve muy frecuentemente porque son muy poco frecuente. Y uno se imagina que en el fondo va a ser caso aislado y no lo vamos a volver a hacer nunca más de él. ¿y Lamentablemente qué pasó? podríamos encontrar un escenario donde se empiezan a dar con mayor frecuencia por estos cambios de nicho, cambios climáticos, y ahí, volviendo al caso de Verónica, la visión multidisciplinaria es fundamental tenerla en consideración y sobre todo el aumentar el conocimiento en torno a estos microbios. Mire, doctor, dice Melissa, Acá perdón que Melissa, te, sí, ajá, acá ¿verdad? Melissa, que es desde Perú, nos dice que sí existe el oropuch, Ujú. oropuch. Oropucho. Ay, Dios. Dios nos agarre casados, dicen por ahí. Ah, doctor, ¿cuáles Y el son machupo, el también macho? existe machupo, el virus Cierto, machupo. cierto, cierto. No, horrible. Y justamente, y volviendo a dengue, ¿cuáles son esos mitos o principales mitos que debemos nosotros erradicar a la hora de informar sobre los efectos o lo que esté pasando con esta enfermedad, doctor? Bueno, yo no quiero traer mitos a la mesa, en el fondo. Sería ideal si es que alguno me planteara O algo términos, que puede ser un no mito. claro, o términos que deberíamos de erradicar al momento de Bueno, informar. hay todo tipo de mitos, ¿cierto? Estos van en desconocimiento hay mitos yo diría, con distinta gravedad de mitos. En el fondo, unos que son más fáciles de contrarrestar que otros. Tal vez algunos mitos, en el fondo, que, que no son tan dañinos, pero en el fondo aclarar que no tienen demostración científica es que se plantea que en algunos casos comiendo algunos tipos de alimentos, consumiendo algunos tipos de vitaminas, en el fondo uno podría evitar infección. Alguien podría decir, mira, yo vivo en un lugar que tiene dengue hace años y todos los que están en mi entorno han tenido dengue, yo no, y es porque todos los días como X. Entonces, bueno, puede ser que sea simplemente una persona que tiene una inmunidad, en el fondo una resistencia de los casos sintomáticos, y no es porque come X, en el fondo, pero le va a recomendar a todo el mundo que X es protector y va a empezar una idea en torno a eso. Bueno, yo no puedo decir que ese alimento no sea protector, no está demostrado, no está comprobado. Entonces, son los estudios científicos con controles adecuados, lado a lado, los que determinan efectivamente si es que un alimento no podría o no tener algún efecto protector. Eso no se ha realizado, no es muy viable, en fondo, no, no sé, son muy caros los estudios clínicos, involucran muchos controles, mucho equipo, entonces, por el momento no hay que demostrarlo científicamente. Yo No le hay quiero un... decir, yo le Sí, quiero decir, doctor, aquí en México hubo un mito en el 2009 o 19, ya no me acuerdo. No, 2019, hace poco, que si tomabas agua de coco, te ibas a curar. y Por Por acá, supuesto ejemplo. que no, y el acá, agua de coco, no, carísima, y no la encontrabas. no, y acá el té que te haces de la hoja del mamón. Y así, la ¿Cuál, gente, cuál sí, es ese? No sé, ¿cuál es voy a ese? buscarte y mando la fruta, lo que nosotros le llamamos mamón, y que con ese té Ok. te recuperas el dengue, te juro. Hay otro también que plantea que en el fondo
que todos los mosquitos transmiten dengue o que en fondo Sí, o uno se imagina cuántos tipos de mosquitos pueden existir. No sé, uno siempre dice, me picó un mosquito". Uno no se pone a analizar cuántos mosquitos existen. La verdad, solo, por ejemplo, en la Argentina, existen 200, hay un reporte que lo indica, por eso sé que el caso de Argentina, no es que no hay mosquitos, muchos mosquitos en Chile y otros países, pero la información que encontré del gobierno en fondo de mismo argentino, MinSal, es que en Argentina solo existen más de 200 especies de mosquitos. Entonces también ahí bajar un poco la ansiedad de si veo mosquito, me pica un mosquito, en el fondo hay tanto mosquito que no es transmisor de dengue y también al mismo tiempo el mismo mosquito transmisor de Aedes, perdón, de dengue, el Aedes aegypti, no todos son portadores de dengue. Son portadores de dengue cuando pican a la persona que está en un periodo de la infección, que tiene viremia, que tiene virus en la sangre. Cuando el mosquito pica a esa persona, en ese instante es transmisor del virus dengue. Bueno, hay otros virus también que transmiten el mismo mosquito, pero en fondo, es bien particular el caso, ¿no? Para no tener la, en fondo, el temor de que cualquier picor de mosquito, incluso si un mosquito es de Sí, Chipti, puede tener dengue. es que doctor, o sea, todos los Aedes aegypti llevan la enfermedad y todos te contagian. Y es algo que vemos mucho en las publicaciones que se hacen. Y ahí justo compartí el enlace que se publicó acá en Paraguay hace poquito, un par de años, de una medicina alternativa, ¿verdad? Y que la gente se quedó con eso, de que claro, consumiendo esto. Pero bueno, verifiquemos antes, siempre, por favor, Sin duda. verifiquemos. de publicar. Y Rocío, a la hora Consulte, sí, perdón, sí, doctor. consulte con científicos. Los científicos, la verdad, yo creo que antes hay interés de la comunidad científica de aclarar mitos, de fondo, de evitar malas prácticas, de basarse en la evidencia basada en ciencia. Entonces, realmente los científicos yo creo, tienen muy buena disposición en general para dar entrevistas, cuñas, en fondo, que aclaren justamente estos casos. También un buen ejercicio acá en un diario chileno existe una sección que se llama El Polígrafo, que justamente busca mitos que se están movilizando a nivel de Twitter o redes sociales. Justamente toman esos y se los pasan a un científico o a alguien experto en el área, puede aplicar también a otras áreas, no solamente científicas, y que en fondo, de forma directa, rompa el mito y así quienes revisan esa fuente de información saben, en el fondo tengo que tener más cuidado, no creer tanto lo que dicen las redes sociales o los Twitter porque hay mucho mito circulante. Me encanta. Nos quedan 10 minutos. Yo no puedo creer Ay, no puedo que nos creerlo. quedan 10 y tenemos ahí como varias preguntas Sí, colgadas. Si es que para poder justamente ir de a poco cerrando. Ya hablamos sobre recomendaciones, fuentes, ya hablamos también cómo hacer un equilibrio de reporteo sobre este tema, de a quiénes consultar, de poder no asustar a nuestras audiencias, pero sí ayudar en el tratamiento, en la prevención, ¿verdad? Comunicar esto que es importante cuidarnos, cuidar el entorno y que sabemos cuáles son las herramientas para poder erradicar por lo menos esto, ¿verdad? Y doctor, ¿cómo evitar que los intereses comerciales, o sea, cómo evitar los intereses comerciales para informar esto adecuadamente sobre los tipos de repelentes que son más apropiados? O sea, ahí cómo también nosotros podemos hacer esas diferencias de esa autoprotección que tenemos. Yo creo que en algunos casos no es posible nomás luchar contra el intento de desinformación con fines comerciales. En fondo, alguien si quiere eh, transgredir en fondo, la veracidad se va a lanzar y lo va a hacer. Ahora, me parece que en la mayoría de los casos existen instancias existen normas que establecen los límites para que eso no ocurra. Y por tanto, si alguien transgrede ese tipo de confianza del público, en el fondo, puede ser sancionado por la agencia correspondiente de servicio al cliente o en fondo de publicidad engañosa. El caso del periodismo o en fondo del comunicar de manera informada cuáles son los compuestos en fondo permitidos, ahí relegarse a los sitios que mencioné anteriormente, en fondo OMS, OPS, CDC, muy buenas fuentes de compuestos recomendados por agencias internacionales en fondo, recomendados por entidades muy respetables.
Pero insisto, eso no quita que después un grupo de, no sé, de personas del área de salud quieran recomendar otro. Entonces, es difícil en el fondo, puede ser difícil en el fondo saber si cómo controlarlo, pero hay fuentes que permiten determinar cuáles son las recomendaciones oficiales más utilizadas, demostradas efectivas, nuevamente basadas en la ciencia. Y en el caso del caso de dengue también lo existe, está reportado. Así es, y yo creo que también la prevención es muy importante. De hecho, uno de los virólogos nos hablaba justamente que este momento, por lo menos en México, que todavía no empieza el temporal, es el momento justo para, bueno, debería de ser todo el año, pero por lo menos este momento es el momento justo para crear estas campañas de descacharrización, le decimos, parece trabalenguas, pero es el hecho de voltear, tapar y tirar. Hasta canciones tienen aquí en México para hacer estas actividades de, pues a la gente, ¿no? Y todas estas brigadas que se realiza, la Secretaría de Salud realiza brigadas de colonias en donde casa por casa van y tocan la puerta y por favor déjenos entrar para revisar cómo tiene su cochera, cómo tiene su techo de su casa, porque la verdad es que pues no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos en México somos muy dilichentos. Y entonces dejamos todo o acumulamos todas estas cacharros. También tenemos muchos problemas de agua, por lo que hay muchas colonias que realizan acopio de agua y no pues protegen estos baldes, botes de agua en donde acumulan para su uso diario. Entonces, lo que hace la Secretaría de Salud es continuamente estar dando estos mensajes y nosotros como medios replicamos. Y a veces, bueno, esta es una de las herramientas o de los consejos que yo les doy siempre cuando me dicen, oye, y para la cobertura de dengue, ¿cómo le haces? Ir con los brigadistas a las colonias. Y así uno se da cuenta de cómo la gente no abre muchas veces las puertas, no les permite hacer esta descacharrización, tirar estos cacharros que acumulan agua de lluvia, que acumulan agua o estos contenedores de agua limpia que necesitan para su uso diario. Bueno, les dicen cómo taparlos para evitar que el mosquito, que es la hembra, la que nos pica, no todos los mosquitos, como bien dijo el doctor, nos pican, solamente son las hembras y solo cuando están con huevos, porque justamente para poder reproducirse, en fin. Toda esta información sí se da, por lo menos en México, sí hay mucha información al respecto, insisto, porque nosotros padecemos mucho de eso, ¿no? Y los medios, ahora sí que estamos también como machetito, pero sin embargo, hay mucha gente que no accede, por ejemplo, a que entren a sus casas, que no hace este proceso de limpieza, que también le queda muy grande a las autoridades muchas veces el recoger todo este tilichero, llantas, por ejemplo, también principal caldo de cultivo del mosco, muchas llantas en terrenos baldíos, a pie de carretera, y entonces todo esto pues es justamente un caldo de cultivo adecuado para este mosco. Entonces, también la autoridad pues se queda corta en muchas ocasiones, ¿no? Por eso siempre decimos, el combate del dengue depende sí de la autoridad y mucho de la autoridad, pero también de la población. Y ese es nuestro trabajo como medios, servir, informar, estar todo el tiempo. Ya quitó su tilichero de la azotea, revise sus tapaderas de los tinacos. Aquí hay muchas casas que tienen tinacos que son como contenedores en las azoteas en donde se acumula el agua y muchas veces esos tinacos no tienen tapadera. Y entonces ahí justamente son estos nidos de los moscos, ¿no? Y cuando la gente le dices, es que el mosco es ese maromero, esa larva que tiene ahí adentro del agua, ay no, ¿cómo cree? Claro, le decimos, es que de ahí se convierte, es una fase del mosco. Ah, entonces es muy interesante ver cómo la gente pues aprende y es en el día a día y ese es una constante, pero aquí en México, por lo menos en Jalisco, hay mucha campaña de concientización en este sentido, ¿no? Y incluso están haciendo continuamente campañas a los mismos medios, a los mismos reporteros, para actualizarnos, para informarnos, para dar bien el mensaje. Ujú. No falta algún compañero que lamentablemente pues se vuele la barda y quiera un titular muy grande, ¿verdad? Para ganar audiencia o para ganar likes,
pero bueno, casi siempre, afortunadamente, son muy responsables, somos muy responsables, pero bueno, no dudo que haya alguno que no, ¿no? Pero por lo menos aquí en Jalisco son los responsables. Sí, si ves los noticieros de Argentina, amigos argentinos me van a dar la razón, te da miedo hasta cruzar el charco para allá. Doctor, puntualmente, bueno, nos quedan 5 minutos y me gustaría cerrar con otra última pregunta, Rocío, pero esta te la leo, doctor. Rubén nos dice, en la región suroriental guatemalteca, límite con El Salvador, en Centroamérica, según los informes de salud, cada final de verano aparecen casos de dengue. ¿Hasta dónde puede ser probable si probable si cada mes aluden que no hay más dengue? ¿Se entendió? No sé si la pregunta se refiere a la temporalidad de los casos. Voy a interpretar la pregunta Sí, sí, porque como creo que me está. En el faltan datos fondo, acá. claro, yo creo que lo importante es, no sé si alude a que se niega la existencia del dengue en esa región. En el fondo, muy importante que siempre se sea muy transparente la autoridad en términos de que si hay dengue, cuántos casos de dengue, en fondo explicitarlo, en fondo para dar una noción de qué tan latente está el brote o eventual brote de dengue. Si es una cantidad en fondo habitual, fondo esperada, o si estamos ante un escenario particular. Porque, como decía Rocío, es muy importante justamente la intervención, la concientización de la población, porque hay mucho que la población puede hacer para evitar la expansión de mosquitos. Y por tanto, se requiere que la población, en el fondo, se involucre en la lucha contra el virus, porque en gran medida hay cosas, acciones concretas que pueden hacer para evitar justamente la expansión de mosquitos, que es el vector de este virus. Así es. Perfecto. Último, Rocío, que en este caso, ya poniéndonos como parte de la noticia, no dando la noticia, ¿verdad? Que muchos periodistas que contraen dengue convierten sus casos en reportajes o lo mismo, cuelgan en sus historias o publican en las redes contando justamente historias de cómo fue ese proceso de vivir con la enfermedad, de estar ahí como muchos días internados y qué sé yo, en otros tipos de casos. ¿Le, le parece útil o válido hacer esto? O sea, ¿es útil esto? ¿Es válido esto? ¿Qué se debería tener en cuenta para no caer justamente o no crear este show de frivolidad? No, pues yo creo que esa tentación la tenemos todos, ¿no? Todos, no solamente los medios. He visto ese tipo de situaciones en algunos médicos, incluso en algunos enfermeras, paramédicos, o sea, no está exento y está bien porque nosotros somos parte también de la sociedad y también somos personas que nos enfermamos y podemos contar nuestra propia historia, ¿no? Pero ya cuando se queda la historia solo en mi pensamiento, en mi síntoma, en mi dolor, en mi, ya creo que ahí ya es frívolo, hay que recordar que la noticia nosotros somos el instrumento para dar la noticia, no debemos de ser la noticia. Ciertamente, insisto, se vale contar tu historia. Yo cuando me enfermé, tengo algunas amigas, incluso periodistas que han tenido, por ejemplo, cáncer y han hablado de su proceso, de toda esta cuestión del cáncer y se han puesto pues en primera persona, obviamente, y se vale, yo creo que sí se vale, pero ya cuando nos quedamos solamente en mi experiencia y no abres los ojos a lo que el otro está viviendo, que tal vez la pasó más mal que tú o que tal vez le faltó más atención oportuna o información, etcétera, ahí es cuando sí no se vale que tú seas solo el centro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es válido el que tú cuentes tu historia de tu enfermedad, pero no se vale que te quedes solamente ahí en tu percepción, sino darle también al otro la posibilidad de expresarse y de contar su historia, ¿no? Porque al final el periodismo es eso, de servicio y es contar historias. Ujú, así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pablo, Rocío. Un placer poder escucharles, poder compartir este tiempo y nada, a cuidarse, a cuidarnos y a ver qué nos viene Ujú. para adelante. A descacharrizar nuestras casas, nuestras Ujú. azoteas, vemos Descacha, todo lo que podamos descacha, descacharrizar.
Descacharrizar. Ya Exacto, me ahí está, ahí salió. está. Ya me salió. Hagamos eso entonces. Descacharrizar. Muchas gracias, Fantástico. gracias. No, qué placer. Encantado, Placer muchas gracias. escucharles. He llamado a la tranquilidad dentro de la preocupación, ¿cierto? En el fondo es Así una es. situación Es que preocupante, sí, pero con doctor, tranquilidad sí, hay que abordarla con mente fría, hacer lo que se puede hacer, apuntar hacia el uso de las herramientas que van a estar disponibles. En el fondo es un problema que tenemos que abordar entre todos de manera responsable también. Hacer lo que totalmente. nos toca, ¿verdad? Desde el donde uno esté. Así es que cariños a todos y todas y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. De Gracias. nuevo. Chao. Chao, Adiós, chao. mucho gusto.